Venimos estudiando el libro de Daniel ya varias semanas ahora. Ha sido lindo poder estudiar a fondo este libro, ayudarles, espero, a entender mejor esta porción de la palabra de Dios. Esta mañana empezamos el estudio del capítulo 10 de Daniel y entramos en una de las secciones más interesantes, pero al mismo tiempo menos conocidas del libro de Daniel. Hay elementos misteriosos, hay cosas difíciles de entender, pero vamos a confiar que el Señor nos va a ayudar a entender un poco más, a lo menos. Siempre la meta del estudio de la palabra es avanzar un poco más de lo que entendíamos antes, y en la medida que vamos estudiando repetidas veces un libro, Dios nos va dando más y más entendimiento espiritual. ¿Qué les parece si oramos ahora? Vamos a acercarnos al Señor y vamos a confesar nuestra necesidad de su ayuda y pidamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entender mejor la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra juntos. Señor, el salmista dice que tu palabra es más dulce que la miel, que de todas las cosas que él podía tener, aún siendo rey de Israel. Las Escrituras eran lo más precioso. Padre, en nuestras vidas terrenales podemos obtener bienes materiales, podemos tener una familia, pero de todas las cosas que tú nos das, Señor, tu palabra siempre será lo más precioso después de nuestra salvación. Así que, Padre, venimos ahora para estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla a cabalidad. Y, Padre, que las cosas difíciles de entender, dejemos que tú mismo nos des tranquilidad en cuanto a cómo manejar esas cosas. Así que sometemos nuestras mentes ahora a tu dirección y pedimos que el Espíritu Santo, que vino para hacernos recordar las cosas que Cristo enseñó y también para darnos entendimiento espiritual, pedimos que el Espíritu Santo cumpla esa función en nuestros corazones esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ven ahí en su imagen una foto del río Tigris. Aquí en el versículo 4 es mencionado como el río Hiddekel, Daniel 10, versículo 4. Pero es otro nombre para el gran río Éufrates, que en la zona que Daniel estaba viviendo, el río Éufrates era un río ancho, como vemos aquí. El terreno era llanura, no había montañas ahí cerca, y este es el contexto en el cual Daniel tuvo la visión del capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a empezar viendo el contexto de la visión. Repito, la visión abarca del capítulo 10 en realidad hasta el capítulo 12. Estos tres últimos capítulos de Daniel abarcan una sola visión. Capítulo 10 es la introducción, capítulo 11 es el contenido profético de la visión y capítulo 12 es la conclusión. Así que hay que estudiarlo todo juntos. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del contexto histórico de esta visión? En primer lugar, noten en versículo 1 que se trata del tercer año del rey Ciro. Lo tenemos ahí claramente, el versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Ahora, enseguida que leemos el año tercero del rey Ciro, nos damos cuenta que estamos en otro contexto político muy diferente. Si miramos el capítulo 9 otra vez, el versículo 1, para recordar el contexto del capítulo 9, se dio en el año primero de Darío de la nación de los Medos. ¿Ok? Así que no solo es otro rey, Darío,
es otro pueblo, los medos, en capítulo 9. En capítulo 10 es Ciro y es el rey de los persas. Ahora, los persas fueron mucho más poderosos que los medos. Y en realidad, este imperio de Persia duró más o menos 200 años. Ciro fue el primer rey de los persas y él es conocido como Ciro el Grande. Hubo otros reyes llamados Ciro después, pero este Ciro es llamado Ciro el Grande. Ahora, si esto ocurre en el año tercero de el rey Ciro, si miramos el capítulo 1 de Daniel, miren lo que leemos al fin del capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1, dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El año primero. Aquí estamos en el año tercero. No está claro qué es lo que el versículo 21 significa, si está indicando el tiempo que Daniel ocupó cargos políticos, podría ser. De todos modos, lo que Daniel 10, versículo 1 nos aclara es que ahora estamos fuera del marco histórico de los primeros 6 capítulos de Daniel. Daniel capítulo 1 al 6 es la historia de este hombre. Del capítulo 7 en adelante son sus profecías. Pero es interesante que en el capítulo 10 ya estamos afuera del marco histórico de los primeros 6 capítulos. Otro dato interesante es lo que leemos en Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1. El libro de Esdras narra el retorno de los exiliados de Judá a Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió ese retorno? Aquí tenemos la fecha en Esdras 1, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Ok? El primer año. Así que si Daniel capítulo 10 es una visión que se dio en el tercer año, podemos aprender dos cosas importantes aquí. En primer lugar, esta visión de Daniel 10 ocurrió 2 años después del retorno de los exiliados. ¿Ok? 2 años después ocurre esta visión. La segunda cosa que aprendemos por deducción es que si Daniel está todavía en la zona de Babilonia, entonces él no volvió a Jerusalén. Y uno primero podía pensar qué extraño, ¿no? Porque obviamente Daniel amaba la ciudad de Jerusalén, amaba el Dios de los judíos. Yo me imagino que lo que más Daniel hubiera querido hacer era volver con los exiliados, de repente apoyar la reconstrucción del templo, para poder siquiera una vez antes de morir hacer un sacrificio de acción de gracias en el templo a Jerusalén. De ese modo Daniel hubiera visto el templo antes de la destrucción y el templo después de la destrucción. Pero por razones que la Biblia no detalla, Daniel no volvió a Jerusalén. La pregunta es ¿por qué no? Habrían 2 razones probables. La primera sería su edad. A estas alturas, Daniel ya tiene más de 80 años, quizás 84 años. Claro, viajar por avión de Babilonia a Jerusalén hubiera sido asunto de 3 o 4 horas y hubiera sido fácil para un hombre de 80 años. Pero pensar en ir montado en un camello, 1500 kilómetros. De repente Daniel se dio cuenta que
no era muy factible hacer eso. En segundo lugar, después de 70 años al frente de todo el quehacer político del Imperio de Babilonia, me imagino que Daniel era el brazo derecho para Ciro. Así que el rey no hubiera querido dejarlo ir. Así que por ahí me imagino las razones por las cuales Daniel no volvió. Obviamente no era que no quería. No le faltaban las ganas de volver. Algo de fuerza mayor no le permitió volver. Pero lo que podemos estar absolutamente seguros, hermanos, es que Daniel siguió muy de cerca los eventos que estaban ocurriendo en Jerusalén. Creo que yo diría es imposible que el retorno de los exiliados que leemos en Esdras 1, imposible que eso hubiera ocurrido sin el apoyo de Daniel. En muchas maneras, Daniel apoyó a los exiliados. En primer lugar, quizá animando al rey Ciro a adoptar esta política de devolver los exiliados a su territorio nacional para reconstruir los templos que los babilonios habían destruido. Sabemos de la historia que eso fue la política de Ciro. No lo hizo solo con los judíos, lo hizo con otras naciones también. Pero yo me imagino que Daniel era uno de los asesores que estaría animando a Ciro a hacerlo para que los judíos pudiesen volver a Jerusalén. Indudablemente, Daniel facilitó el retorno, la devolución de los artefactos robados del templo en Jerusalén a los judíos, porque en Esdras 1 leemos que los exiliados retornaron con los platos y las tazas y todos los utensilios necesarios para el templo, que habían estado 70 años en un templo pagano en Babilonia. Los exiliados los llevaron consigo a Jerusalén. Daniel obviamente tramitó eso. El rey también dio autorización para que hubiera apoyo económico para los judíos reconstruir el templo. No volvieron con las manos vacías. Daniel estuvo detrás de eso también, indudablemente. Así que cuando los exiliados salen de la región de Babilonia para ir a Jerusalén, se llevaron el corazón de Daniel con ellos. Su mente, su corazón estaba con los exiliados en Jerusalén. Y él estaba muy preocupado por ellos. Y vamos a ver ahora, hermanos, que la oración de Daniel 10 se debe a los eventos que estaban ocurriendo lejos de la zona de Babilonia, pero que Daniel se había enterado porque estaba siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando allá. Si miramos el versículo 3 de Daniel 10, versículo 2, vamos a leer el tiempo de la oración de Daniel. ¿Por cuánto tiempo está orando este hombre? Dice versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, con una tremenda intensidad de oración. Así que queremos preguntar esta mañana, ¿por qué Daniel estaba orando? El texto no lo dice de frente, pero vamos a ver que hay la información necesaria para contestar esa pregunta. Detrás de la oración de Daniel hay un tremendo anhelo de entendimiento. Él anhelaba entender algo. Sabemos eso del versículo 1. Miren Daniel 10, versículo 1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera, el conflicto grande. Pero, noten estas palabras ahora,
pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Noten esos dos términos. Comprendió, inteligencia. Esto nos da una pista para contestar la pregunta, ¿por qué Daniel estaba orando? Él quería entender algo. Algo le estaba preocupando profundamente y él necesita entender. Está confirmado también en versículo 12, cuando por fin llega una respuesta del cielo a la oración de Daniel. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Ahí está. Dispusiste tu corazón a entender. Por eso estaba orando. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Así que claramente Daniel estaba orando porque cosas estaban pasando que él no entendía. Cosas que afectaban el futuro del pueblo de Judá. Y la cosa era tan seria para Daniel que él estaba dispuesto a invertir 3 semanas, una intensidad de oración y ayuno y búsqueda a Dios por entender. Vamos a ver ahora si podemos captar lo que Daniel quería entender. Para contestar esa pregunta, tenemos que volver al libro de Esdras y empezar a seguir los eventos en el libro de Esdras que encajan con esta oración de Daniel. Tengan en mente, esta oración ocurrió en el año tercero, ¿ok? El año tercero del rey Ciro. Vamos al libro de Esdras entonces ahora para seguir la historia del pueblo de Judá cuando volvieron de la zona de Babilonia a la tierra prometida. Empecemos en el versículo 1, Esdras 1, versículo 1. Aquí no solo tenemos la fecha, sino tenemos el propósito del retorno de los exiliados. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo lo siguiente. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ahí entonces tenemos el propósito del retorno de los exiliados. Los exiliados se están volviendo a Jerusalén con la orden del mismo emperador, el rey Ciro. Vayan a Jerusalén y reconstruyan el templo de su Dios, el Dios Jehová. Versículo 5 indica que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual es en Jerusalén. Así que un montón de personas, y ahí pueden leer los detalles en capítulo 2, un montón de personas volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo. Vamos al capítulo 3 ahora. Esdras 3, versículo 1. Leemos ahí, cuando llegó el mes séptimo. Estamos hablando del primer año todavía, primer año, y el mes séptimo es cuando los judíos están listos para restaurar el altar. El mes séptimo era el mes más sagrado del pueblo de Israel. El mes séptimo empezaba con la toca de trompeta del año de jubileo, cuando tocaba el año de jubileo.
Más adelante, el mes séptimo, había el día de la expiación. Y después el mes séptimo también había la fiesta de los tabernáculos. Así que era un mes repleto de fiestas espirituales. Por eso fue tan apropiado, los judíos se apresuraron para reconstruir el altar, para siquiera, aún no teniendo el templo todavía, con el altar podían empezar a hacer sacrificios. Así que leemos en capítulo 3, versículo 1 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, y se levantaron para edificar el altar de Dios de Israel. Y fue hermoso porque no solo reconstruyeron el altar, sino el versículo 4 indica que celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Ok? Así que empezaron a cumplir la ley de Dios, celebrando la fiesta de los tabernáculos. Pero miren versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Qué hermoso, hermanos. Después de una cuarentena de 70 años. ¿Se imaginan? 70 años, ningún culto en el templo. Después de 70 años, empezaron a celebrar cultos otra vez en Jerusalén. Fue impresionante. Creo que es difícil para nosotros entender la emoción que llenó el corazón de los judíos en ese momento. Y leemos en versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque el templo todavía no estaba construido. Vamos al versículo 8. Esdras 3, versículo 8. En el año segundo de la venida, es decir, 5 meses después, el año segundo, el pueblo ahora estaba listo para colocar las bases del templo. Era un proyecto grande. Llevó tiempo preparar los materiales. Y para el segundo año estaban listos para poner las bases del templo. Hermanos, todo esto que leemos aquí, Daniel en Babilonia estaba siguiendo de cerca los eventos. Mensajeros iban y venían, y Daniel estaba al frente de todo el mundo imperial, y Daniel podía tener acceso a la información. Así que Daniel sabía lo que estaba pasando. Pero cuando llegamos al capítulo 4, ¿qué pasó? Miren Esdras 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín, los venidos de la cautividad, edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Así que estos enemigos, estas personas no eran judías, eran el comienzo de los samaritanos, eran gente pagana que el rey de Asiria había enviado a la zona de las 10 tribus para repoblar las zonas que las 10 tribus habían dejado vacías. No eran judíos. No habían seguido la ley de Moisés. Pero ahora dicen que querían compartir en el templo. Y Zorobabel y Jesús y los demás jefes no aceptaron su ofrecimiento. Versículo 3. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. ¿Por qué no? Porque reconocían, no eran judíos, eran paganos. Y realmente me imagino que Zorobabel y Jesús podían discernir, no había algo sano en el corazón de estas personas.
Estas personas seguían adorando a sus dioses paganos y querían incluir a Jehová con los demás dioses paganos. Es decir, lo que había aquí era ecumenismo religioso. Y Zorobabel y Josué dijeron no. ¿Para qué dijeron no? Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificar. Y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. El segundo año empieza esta persecución. Así que Daniel en la zona de Babilonia, que estaba trabajando de cerca quizá con Ciro, se entera de estas cartas que llegan y Daniel se entera que han sobornado a Ciro y Ciro ha ordenado que no se construya más. La obra se paralizó durante el segundo año. Y para el tercer año, Daniel 10, para el tercer año, Daniel está muy preocupado. Me imagino que él ha tratado de hacer lo posible para cambiar la mente de Ciro, pero Ciro está con mente cerrada. Y Daniel está quebrantado. ¿Qué pasó, Señor? Nos guardaste 70 años, hiciste maravillas para nosotros aquí para cuidarnos. Lograste convencer al rey para que vuelvan a Jerusalén a reconstruir. Todo empezó muy bien. Y ahora unos samaritanos han paralizado la obra. ¿Qué está pasando, Señor? Esto es lo que Daniel no entendía. Y para el tercer año, Daniel decide, aquí hay que orar. Aquí hay que ayunar. Yo no sé si Dios le reveló a Daniel, aquí hay espíritus malos, demonios, tratando de impedir la obra. Y como una vez los discípulos le preguntaron a Cristo acerca de un hombre endemoniado que no podían echar fuera el demonio, y Cristo dice, pero este demonio sale con ayuno y oración. Yo no sé si algo así pasó por la mente de Daniel, pero Daniel obviamente está totalmente preocupado y Daniel decide que él tiene que orar para tener entendimiento espiritual y orar también para romper esta barrera espiritual y lograr que la obra pueda seguir adelante. Así que la obra se paralizó y aquí ahora Daniel está orando con tremenda intensidad. Yo no sé qué es lo que Daniel esperaba que iba a pasar cuando él se dispuso a orar. ¿Se acuerda la experiencia de Daniel en capítulo 9? Porque en capítulo 9, él también está orando a Dios. Y en capítulo 9, ¿cuándo vino la respuesta de Dios? Ese mismo día. Daniel empieza en la mañana a orar y para la hora del sacrificio de la tarde, del primer día de oración, vino la respuesta de Dios. Yo no sé si Daniel esperaba algo similar. Pero en capítulo 10, la respuesta no vino el primer día. Tampoco vino el segundo día o el tercer o cuarto día. La verdad es que la respuesta ni vino al fin de la primera semana. Porque leemos en versículo 2 de Daniel 10. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por 3 semanas. ¿Por qué por 3 semanas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Daniel tomó la decisión. No voy a dejar de orar y ayunar hasta que Dios me conteste. No importa cuánto tiempo va a llevar.
Voy a insistir tocando la puerta del cielo, pidiendo entendimiento espiritual, hasta que Dios me conteste. Versículo 3 dice cómo estaba ayunando. No era un ayuno total, era un ayuno parcial. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No fue un ayuno total, estaba tomando agua y estaba comiendo algún alimento como legumbres. Pero de todos modos, un hombre de 84 años, dejando de comer lo normal, dejando de vestirse lo normal, estaba afligido de corazón delante de Dios y lo hizo por 3 semanas. El versículo 4 nos indica lo que pasó. El día 24 del mes, un poco más de 3 semanas, si es que él empezó el primer día. El día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río y de el gran río Tigris, el río que vimos al comienzo esta mañana. Obviamente salió de la ciudad donde indudablemente estaba viviendo y decidió pasar un tiempo en el campo, queriendo estar más cerca al Señor para escuchar la voz de Dios. Y ese día, Dios le dio una tremenda visión. Aquí tenemos un mapa, pueden ver un mapa ahora de la zona de Mesopotamia donde Daniel estaba, y van a ver ahí el río Éufrates y el río Tigris. Ahora noten conmigo con detalle, hermanos, ¿dónde estaba la ciudad de Babilonia? A las orillas del río Éufrates. Pero aquí en Daniel 10, él no está en el río Éufrates, está en el río Tigris, que da a entender que quizás ya no vivía más en Babilonia. En realidad, sabemos que él estaba a veces por la ciudad de Susa. Tenemos esto en capítulo 8 de Daniel, Daniel 8, Susa, pasaba un tiempo allá, y pueden ver en el mapa que Susa está más al oriente, a la derecha. Pero el río Tigris fluye entre el río Éufrates y la ciudadela de Susa. Así que por esa zona, no estamos seguros dónde, Daniel estaba viviendo en ese tiempo, y él está orando al lado de este gran río Tigris, lejos de Jerusalén. Pero en ese momento, ¿qué vio? Vio una visión de un varón vestido de lino. Permítame leer versículos 5 y 6. Y les invito a reflexionar, en la medida que voy leyendo este pasaje, a ver si otro pasaje de la Biblia viene a su mente mientras voy leyendo estos versículos. Daniel 10, versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Les hace pensar, hermanos, en otro pasaje de la Biblia donde leemos algo parecido? El libro de Apocalipsis, el capítulo 1. La visión que Juan tuvo en la isla de Patmos del Señor Jesús. Pueden después comparar el relato en Apocalipsis 1 con el relato aquí en Daniel 10 y van a ver que es casi idéntico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que Daniel está viendo anticipadamente lo que Juan iba a ver 500 años después? No. Juan vio 500 años después lo que Daniel vio.
Daniel no es una copia de Apocalipsis. Apocalipsis es una copia de Daniel. Hay que recordar eso, hermanos. Porque Juan en Patmos conocía bien este relato. Y Dios a propósito se manifiesta a Juan usando el vocabulario de Daniel para que Juan entendiera que se trataba de Cristo y que Juan entendiera a quien Daniel había visto antes también. Pero es indudable que Juan vio lo que Daniel vio aquí. ¿No es fascinante eso, hermanos? Significa que Daniel conocía a Cristo 500 años antes que naciera. Cuidado, no estoy diciendo que conocía a Jesús de Nazaret. Cuando digo que conocía a Cristo, lo que estoy diciendo es conocía al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y lo conocía en forma aparentemente de hombre, porque apareció como un hombre. Así que esta idea de que las personas antes del nacimiento de Cristo estaban en cierta forma en desventaja porque ¿cómo se van a salvar antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra? Bueno, es que Cristo se manifestaba a ellos también antes de su nacimiento. Así que Juan tiene esta visión del Señor Jesús. Miren el impacto sobre Daniel. Daniel tuvo una visión del Señor Jesús. Miren el impacto en versículo 7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, una escolta, me imagino, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Así que algo vieron, algo escucharon que les causó un tremendo espanto. Y estos guardaespaldas salen disparados y solo Daniel queda ahí. Versículo 8. Quedé pues yo solo, vi esta gran visión, pero confiesa algo. No quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Hermanos queridos, es por versículos como estos que para mí resulta muy difícil creer y aceptar. Relatos hoy en día de grandes supuestos televangelistas que dicen livianamente que Cristo, el Espíritu Santo, se manifestó y que estaban contando chistes en lenguas entre ellos. Una persona que habla así desconoce dos grandes cosas. Desconoce la Biblia y estos relatos bíblicos y desconocen a Cristo. Porque cuando Cristo en su gloria se manifiesta, deja al ser humano quebrantado delante de él. Nada de chistes. ¿Imaginen Daniel haciendo chistes aquí con este hombre? Daniel está destrozado. Dirían algunos, es que los televangelistas hoy en día son más espirituales. Por favor. Este hombre ha andado con Dios 70 años. Y después de 70 años de comunión íntima con Dios, cuando Cristo se manifiesta, el hombre está quebrantado delante del Señor. Si en algún momento estás escuchando el testimonio de alguien que dice haber tenido una gran experiencia espiritual y quieres saber si es cierto o no esa experiencia, yo te animo, mide su reacción de la persona frente a esa experiencia con la de Daniel aquí. Porque cualquier experiencia real de Cristo nos va a dejar impresionados. Y Daniel quedó sin fuerzas.
Versículo 9, oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Pobre Daniel, ni pudo pararse. Quedó ahí de rodillas con sus palmas en las manos. Y Cristo le habla, versículo 11, y me dijo, Daniel, y aquí está esta frase otra vez, ¿no es cierto? La primera vez fue el ángel Gabriel que lo dijo. Ahora es Cristo mismo que le dice a Daniel, varón muy amado. Qué precioso escuchar eso de Cristo, ¿no es cierto? Varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Ahora, cuando Cristo dice, a ti he sido enviado ahora, tratándose de Cristo, la única persona que le enviaría sería Dios el Padre, ¿no es cierto? Así que Dios el Padre escuchó la oración de Daniel, porque la oración de Daniel fue dirigida a Dios el Padre, la oración siempre es a Dios el Padre, y Dios el Padre ordenó al Señor Jesús, que es el intermediario entre Dios y los hombres, envió al Señor Jesús a la tierra para hablar con Daniel. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. La pregunta ahora es, ¿con qué mensaje? ¿Con qué mensaje vino Cristo? Esto lo vamos a ver el día de mañana. El tiempo nos agotó esta mañana. Mañana vamos a ver cuál fue el mensaje. ¿Cuál fue la explicación que Dios le dio a Daniel acerca de lo que estaba pasando en Jerusalén? Y vamos a ver que, una vez más, la mente humana quedaba chica ante la grandeza del plan de Dios. Daniel estaba preocupado por simplemente qué estaba pasando en Jerusalén. Y Dios tiene que, una vez más, abrir la mente de Daniel y hacerle recordar la visión de Daniel 9. Que Dios tiene un plan enorme para este mundo, del cual el pueblo de Judá es una pequeña parte nomás. Y Dios está queriendo abrir la mente de Daniel para ver más allá de Judea, más allá de los judíos, más allá del templo y Jerusalén, que el plan de Dios tiene alcance mundial. Esto lo vamos a empezar a ver mañana, aunque nos va a llevar, creo, hasta el fin de la otra semana para terminar toda esta visión. Hay tanto para estudiar. Vamos a orar esta mañana para terminar. Les invito, si quieren curiosear, vayan leyendo el resto del capítulo 10, lean el capítulo 11 para preparar sus mentes para varios días de estudio de esta gran última profecía de Dios a este hermoso siervo Daniel al fin de su carrera profética. Qué hermosa es la Biblia, ¿no es cierto? Qué tremendas cosas tenemos en la palabra de Dios. Qué mejor uso de tiempo en esta cuarentena, de volver a estudiar las riquezas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias una vez más por la maravilla de tu palabra. Cada vez que la estudiamos, Señor, confesamos que quedamos impactados. La tremenda sabiduría, el tremendo conocimiento, las maravillas escondidas en tu palabra.
que muchas veces, Padre, leemos rápidamente nuestro devocional, algo captamos, pero sin entender mucho. Y es el valor, Señor, de detenernos, tomar tiempo para leer versículo por versículo, hacer preguntas en nuestras mentes, buscar otras partes de la Biblia. Y poco a poco se nos va abriendo el panorama y entendemos lo que tu palabra está diciendo. Gracias por la clase esta mañana, Señor. Pido que bendigas a los hermanos con entendimiento espiritual. Y bendícenos a todos, Señor, con hambre de aprender más, para que estemos aquí mañana para seguir estudiando tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Como comentamos ayer, hoy a las 12 no habrá clase de Efesios. Hoy a las 12 vamos a retomar la clase de Efesios mañana a las 9 de la mañana y a las 11 seguimos con el estudio del libro de Daniel. Dios le bendiga, que tengan un lindo día.